Mezainak es una región árida provincia de Laugar, a unos 40 kilómetros al sur de Kabul, Afganistán, en plena ruta de la seda. La zona es muy rica en minerales y posee uno de los yacimientos arqueológicos más grandes e importantes de Afganistán, principalmente en relación al pasado budista del país. En la década de los 90 albergó uno de los campos de entrenamiento más importantes de Al-Qaeda. Por otro lado, los arqueólogos han descubierto manuscritos que pueden proporcionar evidencias sobre la presencia de las tropas de Alejandro Magno. Coliseo de Roma. El Coliseo romano es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I en el centro de la ciudad de Roma. Originalmente era denominado Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía Flavia de emperadores que lo construyeron, y pasó a ser llamado Coliseum, por una gran estatua ubicada junto a él, el Coloso de Nerón, no conservada actualmente. Xunantunich. Xunantunich es un yacimiento arqueológico de la cultura maya. Se localiza a 130 kilómetros al oeste de la ciudad de Belice, en el distrito de Cayo, occidente de Belice. Xunantunich fue construida cerca de la ribera del río Mopan, que atraviesa Belice de oeste a este. El nombre del sitio proviene del maya yucateco para mujer de piedra, y es un nombre moderno como los que se da a muchos otros sitios arqueológicos de Mesoamérica. Tiwanaku. Tiwanaku es un antiguo sitio arqueológico ubicado en el altiplano boliviano, en el margen oriental del río Tiwanaku, a 20 kilómetros al sureste del lago Titicaca, correspondiente al departamento de La Paz. Tiwanaku fue el centro de la civilización tihuanacota, una cultura preincaica que basaba su economía en la agricultura y la ganadería, y que abarcó los territorios de la meseta de Coalia, entre el occidente de Bolivia, el norte de Chile y el sur de Perú, que irradió su influencia tecnológica y religiosa hacia otras civilizaciones contemporáneas a ella. Iglesia de Boyana. La iglesia de Boyana es una iglesia ortodoxa bulgaria medieval situada en las afueras de Sofía, Bulgaria, en el barrio de Boyana, al pie del macizo de Vitosha. El edificio de 2 pisos está formado por 3 alas. El ala este fue construida a finales del siglo X o principios del siglo XI. En el siglo XIII, durante el Segundo Imperio Búlgaro, se añadió el ala central. La iglesia se completó con el ala oeste a mediados del siglo XIX. Orongo. Orongo, que significa en Rapanui, el llamado, es un yacimiento arqueológico de Chile. Se trata de un poblado con edificios construidos en piedra que probablemente servía de centro ceremonial de la isla de Pascua. Está situado al oeste de la misma, al pie del volcán Ranocao. Las viviendas hundidas se asemejan a cuevas. Aldea de Tulor. La aldea de Tulor es uno de los sitios arqueológicos más antiguos del norte de Chile, situado a unos 6 kilómetros al sur de San Pedro de Alcama. Los primeros restos fueron encontrados en 1958 por el padre jesuita Gustavo Lepage. Las excavaciones continuaron en 1980 por parte de la arqueóloga Ana María Barrón. La aldea está formada por una serie de estructuras circulares interconectadas entre sí. Gran Muralla China. La Gran Muralla China es una antigua fortificación china construida y reconstruida en el siglo V a.C. y el siglo VI para proteger la frontera norte del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que tiene 21.196,18 kilómetros de largo. Parque Arqueológico de San Agustín. El Parque Arqueológico de San Agustín es uno de los más importantes espacios arqueológicos de Colombia, ubicado al sur del departamento de Huila, y fue declarado en 1995 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es la necrópolis americana de mayor extensión
Ocupa una vasta región de Colombia. El Parque Arqueológico de San Agustín está formado por 3 predios: San Agustín, Alto de los Ídolos y Alto de las Piedras. Monumento Nacional Guayabo. El Monumento Nacional Guayabo es un sitio arqueológico ubicado en la región de Turrialba, perteneciente a la provincia de Cartago, en Costa Rica. En total, el área arqueológica comprende de 15 a 20 hectáreas, de las cuales solo una pequeña parte ha sido excavada. En esta zona se encuentran distintos rasgos arqueológicos, como montículos, escalinatas, calzadas, acueductos abiertos y cerrados, tanques de almacenamiento de agua, tumbas, petroglifos, monolitos y esculturas. Segóbriga. El Parque Arqueológico de Segóbriga es un importante yacimiento romano situado en torno al cerro llamado Cerro de Cabeza de Griego, en la localidad de Cuenca, España. Pese a que la ciudad se encuentra en ruinas, su estado de conservación es más aceptable en comparación con otros restos ubicados por la península. Olimpia. Olimpia fue una ciudad de la antigua Grecia. Se encontraba al pie del monte Cronio y en el lado derecho del río Alfeo. Es conocida por haberse celebrado en ella en la antigüedad los primeros Juegos Olímpicos. Olimpia también fue famosa por ser un centro religioso y por su gigantesca estatua de oro y marfil de Zeus hecha por Fidias, la cual era una de las 7 maravillas del mundo. Cerca del templo, excavaciones arqueológicas han encontrado el taller de Fidias, con numerosas herramientas del escultor. Chichén Itzá. Chichén Itzá es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán, en México. Vestigio importante y renombrado de la civilización maya. Las edificaciones principales que ahí perduran corresponden a la época de la declinación de la propia cultura maya, denominada por los arqueólogos como el periodo posclásico. Marca Huamachuco es un complejo arqueológico de construcciones arquitectónicas preincaicas ubicado en la provincia Sánchez Carrión de la región La Libertad, en Perú. Aunque menos conocido, es considerado por los arqueólogos como Machu Picchu del norte y la joya de la libertad. Este complejo arqueológico, ubicado en la región altoandina liberteña, sobre una planicie en la montaña que lleva el mismo nombre, se sitúa a 9.5 kilómetros al noreste de la ciudad de Huamachuco. Esta evidencia arquitectónica se encuentra a una altitud de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Nueva Jerusalén Monasterio. El nuevo monasterio de Jerusalén, también conocido como Voskresensky Resurrección Monasterio, es un hombre monasterio situado en la ciudad de Izra, en el Oblast de Moscú, Rusia. El monasterio de Nueva Jerusalén fue fundada en 1656 por el patriarca Nikon, como residencia patriarcal, en las afueras de Moscú. Este sitio fue elegido por su parecido a la Tierra Santa. El río Izra representa el Jordán, y los edificios representa el espacio sagrado o lugares sagrados de Jerusalén. Parque Histórico de Sukhothai. El Parque Histórico de Sukhothai reúne los restos arqueológicos de la Sukhothai capital del reino de Sukhothai en los siglos VIII y siglos XIV en el actual norte de Tailandia. Está ubicado cerca de la ciudad moderna de Sukhothai, capital de la provincia homónima. Existen 193 sitios arqueológicos en 70 kilómetros cuadrados de territorio. Hay una puerta en el centro de cada muralla. Al interior se conservan restos del Palacio Real y de 26 templos, siendo el más grande el Wat Matahat. Parque Arqueológico de Piedra Pintada. El Parque Arqueológico de Piedra Pintada forma parte del Parque Nacional San Esteban. Está situado en el sector tronconero de Vigirima, en el municipio de Huacara, estado Carabobo, en Venezuela, y es un importante conjunto de petroglifos, menhires y restos arqueológicos pertenecientes a una de las tribus arahuacas. Cañada de la Virgen.
Cañada de la Virgen es un sitio arqueológico localizado a 16 kilómetros del suroeste de la ciudad de San Miguel de Allende. Cañada de la Virgen. Cañada de la Virgen es un sitio arqueológico localizado a 16 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, sobre una superficie aproximada de 12 hectáreas a lo largo de la cuenca central del río Laja. La construcción de estas pirámides y otras estructuras arquitectónicas a lo largo de la cuenca central del río Laja es atribuida a grupos tolteca chichimecas. La Cañada de la Virgen formó parte de una organización social mayor que estaba vinculada con el sistema político de los toltecas. Teotihuacán. ¿Cómo se pronuncia? ¿Teotihuacán o Teotihuacán? Teotihuacán. 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 Teotihuacán es el nombre que se le da a la que fue una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica. El topónimo es de origen náhuatl y fue empleado por los mexicas, pero se desconoce el nombre que le daban sus habitantes. Los restos de la ciudad se encuentran al noreste del Valle de México, en el municipio de Teotihuacán, Estado de México, aproximadamente a 45 kilómetros de distancia del centro de la Ciudad de México. La zona de monumentos arqueológicos fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Los orígenes de Teotihuacán son todavía objeto de investigación entre los especialistas. Alrededor del inicio de nuestra era, Teotihuacán era una aldea que cobraba importancia como centro de culto en la cuenca de Anáhuac. Las primeras construcciones de envergadura proceden de esa época, como muestran las excavaciones en la pirámide de la Luna.